El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. El índice medio de salarios registró una variación de 5.6% en los 12 meses cerrados a septiembre, según el último informe que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas. Si se tiene en cuenta que la inflación acumulada en el mismo periodo fue de 7.41%, por lo que hubo una pérdida salarial de 1.81%. Si solo se mira el sector privado, el salario varió 5.38% en los últimos 12 meses. Por lo tanto, esos trabajadores perdieron 2.03% de poder adquisitivo, mientras que el salario en el sector público varió 6% y los empleados perdieron 1.41% de poder de compra. Para profundizar sobre este tema estamos en comunicación. Está aquí con nosotras el economista Joaquín Toledo. ¿Qué tal? Bienvenido al menú del día. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la emoción hay que decirle algo a Joaquín para romper un poco el hielo. ¿Sos de los entrevistados más allá de columnistas? El primero sí, de este ciclo. Que está acá, claro, de forma tema pandemia, como que la gente, viste, y ahora que está un poco mejor, sos el primero, así que... No, yo les decía que estaba muy emocionado de conocer los estudios M24, que los conocía, así que el honor es completamente mío, no tengo ninguna duda. Un placer que estén con nosotras. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos y qué proyecciones podemos hacer para el 2022? Ustedes mencionaban parte del informe del INE, que lo que relata es el índice medio de salarios, que es un indicador promedio, que es positivo. O sea, hay una disquisición para hacer, que los salarios suelen aumentar siempre, digamos. Ahí están hablando de un aumento de 12 meses del 5,6%, que es un aumento. Por eso es importante separar como entre el aumento de los salarios, que suelen tener una evolución siempre positiva, y el poder de compra salarial real, que también lo mencionaban, que ese es el que se mira contra la inflación y es lo que podés mirar en realidad cuántos paquetes de arroz compra tu sueldo, digamos. Entonces el poder de compra. La parte importante. Claro, entonces si bien los salarios aumentan, los precios están aumentando desde marzo 2020 sistemáticamente más que los salarios. Entonces el poder de compra, que es el salario real, que son sinónimos, digamos, es el que está cayendo. Ustedes me hablaban de las magnitudes de 1,78, el año pasado fue de 1,3, un poco más de pérdida de salario real. Entonces esa separación parece importante porque siempre hay alguna confusión sobre, en realidad, los salarios. Si uno mira hasta semestralmente en su recibo de sueldo, puede haber como leves aumentos, o por lo menos es difícil de encontrar una pérdida de salario nominal, digamos. Claro, el momento de recibir el recibo no ves que tu líquido sea menor. Claro, no lo ves. El tema es que esa plata no te rinde. Compra menos cosas, exactamente. Ese es el concepto principal, claro. Y con esa base comenzamos a conversar, digamos. Esta caída de salario real, además, responde a que, la inflación está por arriba del crecimiento de los salarios, pero tiene un muy fuerte componente, que es algo que en 2021 se está viendo con muchísima claridad, que es una pérdida de salario real de los públicos. O sea, a partir de la discusión presupuestaria del 2020, que en 2020 la caída del salario real privado había sido bastante mayor, en 2021 se están empezando a equiparar. Y eso es por las pautas pactadas en los consejos de salarios, pero principalmente la ley de presupuesto de la decisión política, porque aparte fue un anuncio hasta el Ministerio de Trabajo, de decir 2020-2021 va a haber pérdida de salario, y lo dejamos escrito, o sea, con las formas que se quiera hacer, va a haber una tendencia a la baja de los salarios públicos, que son como los que se pueden más pactar de antemano, porque es el Estado quien los fija, digamos, y los salarios privados, son los que se determinan más por decisiones empresariales y de mercado, que también están a la baja. La otra particularidad es que, si bien los públicos sabemos que van a continuar a la baja y posiblemente cierren en una magnitud cercana al 2% a fin de año la pérdida de salario real, todavía falta ver qué pasa con las negociaciones colectivas y los consejos de salarios para los privados ahora a mitad de año. Que eso, si digamos, algunos sectores terminan teniendo relativo éxito por parte de los trabajadores, tal vez la caída del salario real privado no sea una magnitud tan grande. Lo que es cierto es que 2021, ya sea por los datos que estamos viendo, así como los anuncios hechos por el gobierno, es que van a consolidar un segundo año consecutivo de caída de salario real, cosa que no pasaba hace muchos años, arriba de 17 años en Uruguay.
Y después está la otra incertidumbre, que no lo sabemos, que es, también los anuncios son que se va a recuperar ese salario real perdido. Claro, porque eso mismo, ¿no? Vos hablabas del 2021, segundo año consecutivo en esta situación, pero ¿qué va a pasar entonces con el 2022? Porque en su momento, desde el gobierno, se dijo que recién iba a haber una recuperación, pero nunca se dijo de qué forma se iba a lograr eso. Entonces, estos números que tenemos al día de hoy y que estamos más cercanos al 2022, yo sé que futurología no se puede hacer, pero digo, ¿qué nos dicen? ¿Qué puede llegar a pasar? Los economistas solemos fallar sistemáticamente cuando hacemos futurología, así que no me voy a meter en ese terreno. Pero lo que también es claro es que los salarios están muy estrechamente vinculados al dinamismo del mercado de trabajo, o sea, cuando mejora el empleo, y el empleo y el mercado de trabajo está estrechamente vinculado a la actividad general de la economía. Entonces, es muy razonable esperar que, así como vamos a seguir viendo una recuperación post-pandemia de la actividad general, de las exportaciones, la apertura de los comercios, o sea, se está viendo una mejora lenta, tal vez hasta incluso sustantivamente más lenta de lo que el gobierno esperaba, pero se está viendo una mejora. Es razonable esperar que los salarios acompañen lentamente esa recuperación. Entonces, por ese lado, es una relativa buena noticia, que no es automático el ajuste, porque estamos viendo recuperaciones de la actividad mucho más importantes que del salario y que del empleo. También es otra cosa, ¿no? O sea, no es que aumenta el PIB y eso es mecánicamente trasladable al empleo y los salarios. No está pasando, está un poquito más como retrasado el aumento, pero puede verse una mejora. Lo otro que no es claro es en las pautas y la discusión salarial que plantea el gobierno. No es clara tampoco la fórmula en la cual se va a recuperar ese salario. Así que justo hoy estaba repasando, que el año pasado yo he hecho una columna donde repasaba unas discusiones, básicamente 2019 en campaña. El presidente fue invitado por el PIT-CNT, una ronda que hizo con todos los presidenciables en 2019, y el actual presidente, en su momento candidato Luis Lacalle Pou, lo que decía era que para él era fundamental mantener el salario real y el empleo una prioridad. No dudo que lo haya dicho en serio, o sea, no voy a dudar de que haya sido una mentira, ni mucho menos. Lo cierto es que cuando se complicó la cosa, el primer anuncio que hicieron en 2020 fue: vamos a priorizar el crecimiento y la recuperación, la exoneración de impuestos a las empresas para recuperación económica por el lado de la reactivación de las empresas a costa de salario real. Claro, la malla de oro, exactamente, esa discusión de la malla de oro, que cuando a las empresas le vaya bien, y por eso le vamos a hacer un paquete de promoción, va a arrastrar, y para eso era fundamental, en su concepción, que el salario real se detuviera. Así que 2020 se anunció que caía el salario real. Terminaba el 2020 y segunda ola mediante, o no sé, principio de 2021 complejo, niveles de PIB capaz que con la mitad de lo que había proyectado el gobierno en la ley de presupuesto. Los anuncios fueron, y 2021 al final también va a verse. Entonces ¿se va a dar esa teoría de derrame de los malla oro? ¿Se va a dar en algún momento? Es una buena pregunta. Yo creo que las exportaciones, por ejemplo, crecen como un 17-20%. ¿Y entonces? Hay sectores que se desarrollan muy bien, construcción, por ejemplo. Si vas a empresas concretamente, que es algo que vamos a estar hablando la semana que viene, algunas crecieron el doble. O sea que realmente crecieron o están ganando dinero, ¿no? Sí, incluso una encuesta de expectativas económicas que hizo la consultora Exante, que publicó los datos hace poco, contaban que 2/3 de las empresas dicen que ya cuentan con el nivel de actividad prepandemia, digamos, y otras, y la mayor parte, dicen que en breve lo van a recuperar. No así con la recuperación de trabajadores, digamos, ¿no? El empleo también vuelve a ser una discusión. Pero lo que dicen es hay como dos debates ahí que me parecen como bien interesantes, sobre todo porque es un debate más ideológico que lo arrastra la economía hace años, pero son debates ideológicos. El primero tiene que ver con la teoría del derrame, y que esto de que cuando los beneficios o la rentabilidad empresarial mejora, eso derrama naturalmente al resto de la economía. Eso, que es cierto, como certeza, descartadísimo. O sea, la evidencia empírica económica ha demostrado que descarta que nunca exista, pero que es una máxima, una ley, descartadísimo. De hecho, hace poco un artículo, un trabajo que hizo un economista, que aparte fue premiado en un premio que hizo en la Diaria, en el colectivo, etcétera,
demuestra que en Uruguay los periodos de crecimiento más importantes están empujados por el aumento del peso de la masa salarial sobre el crecimiento total. Como uno sí podría ver, bueno, si aumenta la masa de beneficios, es un crecimiento más pro empresa, digamos, claro, y la masa de salarios como pro trabajadores. Uno mira, no los últimos 15 años, ¿no? Se va como 40, 50 años para atrás. Encuentra este economista que los momentos de mayor crecimiento están empujados por el salario, y no solo en Uruguay. Casi todo el mundo, cuando la participación salarial es mayor, o sea, el peso de lo que, el pedazo de la torta que son los trabajadores es mayor es el crecimiento. Entonces, tal vez algo de derrame hay, pero lo que es claro es que no es una apuesta completamente ganadora y certera. De hecho, como les acabo de decir, parecería ser como todo lo contrario, digamos. O sea, cuando se apuesta a los trabajadores al salario, a la reactivación en base al consumo, en Uruguay, en gran parte del mundo, es donde se ven mejor desempeño económico incluso. Joaquín, hablamos de los trabajadores hasta ahora, pero ¿qué pasa con los jubilados, con las jubilaciones? Porque justamente ellos se ajustan en función del índice de medio de salarios. ¿Qué proyecciones se puedan hacer ahí? Ahí es un terreno un poco más escabroso, en el sentido de que no sé si hay tanta discusión pública de proyecciones. Lo que sí pasa por ley es que las jubilaciones se ajustan en función del índice medio de salarios nominales, que es una medida que va muy de la mano del índice medio de salarios, son casi espejo. Entonces, todo lo que suceda con el índice medio de salarios, ven que la mecánica es: los salarios en el mercado van cambiando, de ahí se toma el dato del índice medio de salarios, claro, y después ese mismo dato que se toma de la realidad se aplica sobre las jubilaciones. Entonces, la evolución se espera que sea muy, muy, muy similar, porque la inflación, digamos, como la medida que usamos de inflación, que el índice de precio de consumo, es la misma. Una vez que se aplique a fin de año el ajuste por el índice medio de los salarios nominales a las jubilaciones, en promedio van a haber tenido una digamos, muy capaz que el decimal es lo que cambia, pero en términos de tendencia va a ser exactamente igual que el salario. O sea, se espera que a fin de 2021 haya una caída de las jubilaciones reales, en el sentido de vuelta, lo mismo, ¿no? Uh-huh. De la capacidad de compra que tengan esas jubilaciones, que van a tener un aumento. No sé cuánto podrá ser, pero va a estar entre el 7 y el 8%, entre 6 y 7,5%, pensando como en el índice medio de salarios nominales. Sí. Pero la inflación posiblemente anual, posiblemente no, va a ser mayor. Uh-huh. Entonces la jubilación real también va a caer de la mano con el salario real. Uh-huh. Hace unos minutos hablabas de que muchas empresas no retomaron a todo el personal, ¿no? Que están trabajando con menos personal. El miércoles el INE dio a conocer los datos de actividad, de empleo y desempleo de septiembre, y en el 9º mes del año la tasa de actividad se situó en 61.6%, la de empleo en 55.8% y la de desempleo en 9.4%. ¿Qué nos dicen estos datos de la realidad del mercado laboral? Primero, algo que viene así como aburrido, por así al principio, es creo que hay que destacar que en medio de todo lo que pasó en 2020, cómo se detuvo la actividad presencial y demás, el Instituto Nacional de Estadística sigue produciendo y mejorando incluso las estadísticas nacionales. Es un lujo, la verdad, tener en Uruguay un INE con el nivel de profesionalidad que tiene, que tenemos estadísticas que casi se acercan a tiempo real. Bueno, hoy estamos en noviembre discutiendo el tema de septiembre, pero igual con la cantidad de información, y ayer el dato de octubre del IPC, o sea, estamos muy actualizados y trabajan de forma muy rigurosa, uh-huh, y brindando información de altísima calidad, cosa que uh-huh, creo que vale la pena destacarlo. Los datos de empleo. Ahí también pasa parecido, no sé si se acuerdan también la discusión que hubo en un momento sobre la recuperación en B. Fue un momento, sí, cuando fue como la caída tanto del PIB como del empleo, que fue como, se veía como una especie de pendiente al vacío, un salto uh-huh, vacío en las gráficas. Se especulaba mucho con que la recuperación de un shock tan potente como la pandemia iba a ser en B, es decir, volver a los niveles, rápidamente, como estoy intentando dibujar una B corta, digamos, volver, sí, al punto inicial un tiempo después. Para el PIB no está pasando, pero más lento, y para el empleo está pasando, pero incluso más lento. O sea, no se está viendo ni cerca una recuperación en B de llegadas a los niveles prepandemia. Entonces, yo creo que lo primero que muestra esto es una recuperación, o sea, las cantidades de puestos de empleos medidos por la tasa de empleo aumenta, consistentemente. Uh-huh.
pero todavía estamos lejos de niveles prepandemia, y si nos vamos a niveles 2019, o sea, si nos aislamos de enero a febrero de 2020 y vamos a 2019, también seguimos estando lejos, como más de 40.000 empleos de diferencia. Uh-huh. Y después el otro dato también interesante que hay ahí, bueno, y con el futuro del empleo, de vuelta, todo parece indicar que la recuperación económica va a traer una mejora del empleo, pero tampoco es claro de los aprendizajes de las empresas y de la ausencia de ciertos trabajadores, digamos, si van a recuperar la misma cantidad de los empleos que tenían antes. Claro, las empresas como que se dieron cuenta que con menos trabajadores podían llegar a producir lo mismo, algo así. Algo así, o por lo menos decir, bueno, yo con estos costos, claro, sacaba este porcentaje de ganancias. Y ahora saco más. Ahora saco más, y tal vez, y la carga extra sobrecae por lo menos trabajadores haciendo más tareas, que aparte cuando se dificulta el mercado de trabajo, uno, creo que teorizado, pero acepta más tareas por mismo salario o menos salarios por mismas tareas, o sea, hay como una negociación en el mundo, trata de rendir más para no. Entonces se da una dinámica de ese estilo, y ese ajuste por el lado del salario de los trabajadores se está procesando, o sea, no es claro cómo va a ser la salida de esto, pero está sucediendo. ¿Tenés el dato de a cuánto asciende al día de hoy la pérdida salarial en lo que va de este gobierno? Hay algunas estimaciones. Hoy justo leía un informe de CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que hablaban de que en 18 meses se había perdido un 5% de salario real. Pero ahí depende mucho también de la base con la que se tome, o sea, pero estamos hablando de eso, o sea, básicamente si es un 5% de salario real en casi 2 años, uno puede comprar con los mismos 1.000 pesos, compra 5% menos en el supermercado, digamos. Uh-huh. Bien, y toda esta pérdida salarial, ¿no?, que estamos hablando, ¿cómo impacta en la negociación que se está dando ahora, en la negociación que están cursando los consejos de salarios? Es una muy buena pregunta para ver qué sucede, digamos. También hay una parte que es cierta también, que es los diferentes sectores tienen diferentes ritmos y diferente poder de negociación, ¿no? Hay un terreno que yo desconozco, que es como más el de la política sindical, laboral, que estoy un poco más lejos, o sea, no tengo el detalle, pero sí, lo que es claro es que hay sectores que tienen una mejor recuperación. Hoy veía, por ejemplo, también el informe del INE te mostraba cómo era el sector privado, los diferentes sectores, cuántos habían tenido un mayor aumento salarial y un menor aumento salarial, ¿no? Claro, no es parejo. No es parejo. Por ejemplo, construcción es uno de los que mantiene unos niveles salariales y de empleo bastante buenos. Actividades financieras es como los otros que destacan en la calidad de... Y después actividades inmobiliarias son como los que menos han tenido como un golpe en los que tienen aumentos de salarios mayores. Y después tenés enseñanza privada y comercio, los que han tenido un peor desempeño en los salarios. Y eso también responde en los niveles de actividad y las recuperaciones súper heterogéneas están de la economía. Tenés sectores agroexportadores que por decisiones políticas de aumento del dólar y otros están teniendo un excelente desempeño, aumento de la demanda global de alimentos, un excelente desempeño, y otros sectores también de vuelta, comercio y actividades de servicios y terciarias, que están teniendo más rezago. Entonces, para mí la gran incógnita es ver qué pasa con digamos, la central única, cómo logra sopesar, digamos, en su negociación los sectores que le está yendo muy bien y los que no tanto, para ver si, digamos, logra empujar a los que no tanto, y los empresarios se van a hinchar a la baja lo más posible por un tema de reducción de costos, a ver cuál es la fórmula que se termina alcanzando. Pero yo creo que sin duda es claro que ningún escenario es auspicioso. Si es auspicioso es por la historia y la fuerza que tiene el movimiento sindical de poder plantarse hoy, claro, en la mesa y negociar de la mejor manera. Joaquín, hace unos minutos hablábamos de que el INE dio a conocer el índice de precios del consumo, el IPC del mes de octubre. Subió un 1,04%. ¿Qué es lo que significa esto en los hechos y qué impactos tiene? La inflación es determinante para lo que estamos hablando hasta ahora del salario real, porque es el aumento generalizado de precios, o sea, esa especie de promedio de todos los precios que se transan en la economía. Alimentos y bebidas tiene un peso muy importante, pesa como el 40 y 50% del total del índice, pero se relevan otros. Precios de transporte, de vivienda, de enseñanza, todo está dentro de ese índice que es la inflación o el índice de precio de consumo, que es eso que acabas de mencionar. La inflación
está en unos niveles entre el 7 y el 8 los últimos meses. Creo que el último trimestre estaba entre el 7,5 promedio, lo cual es una relativa buena noticia, porque hay una decisión política también de tender a la baja la inflación, y en alguna medida lo están logrando. O sea, hasta el año pasado o el anterior la inflación nunca bajaba del 8 o 9%, y ahora estamos hablando de niveles de 7 con algo, digamos. Sin embargo, está por quinto mes consecutivo por fuera del rango meta, que fue, digamos, con esta nueva impronta del Banco Central de ser como más fiel a las medidas a los planes que se plantea el Banco Central y el gobierno de metas económicas. Habían dicho que en 2021 iba a estar por abajo del 7% de la inflación, y en base a eso, que son las proyecciones que hace el Banco Central, es donde se negocia a futuro salarios. O sea, la inflación que se tiene en cuenta para negociar los salarios es la que el Banco Central proyecta. Entonces, cuando está por encima, significa que sea una pérdida de salario peor de la que se imaginaba originalmente, y no está logrando que esa inflación converja al objetivo, que era el 7%. Entonces creo que no está siendo dramática la inflación en ese sentido, pero sí está siendo alejada de lo que el gobierno se había planteado hace un tiempo, cuando dijo vamos a ir a una chica la inflación consistente. Uh-huh. Joaquín Toledo, te agradecemos mucho tu paso por aquí, por el menú del día, y más que es presencial, así que un placer la entrevista. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.